Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Crítico acá por Radio Fénix, 13:30 AM del dial, radiofenix.com.uy para aquellos que escuchan desde el navegador y Radio Fénix 13:30 AM para aquellos que tienen la aplicación de la radio y nos escuchan a nosotros, Punto Crítico, o a cualquiera de los otros productos de Radio Fénix. Muy buenas tardes, George. Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo estamos? Bien, con cambios a último momento, así que nuestro equipo de 72 politólogos están guionando lo que queda del programa a toda velocidad, mientras nuestra productora va de un lado al otro con cara de mala porque tuvimos un inconveniente. Como ustedes saben, nosotros habíamos publicitado en las redes, habían compartido, había mucha expectativa, hasta nos enviaron preguntas a nuestras vías de contacto para la presencia del doctor Salle Lorier hoy en el programa, pero bueno, un pequeño inconveniente natural en un candidato a la presidencia de la República no permitirá que esté en persona y en cuerpo acá en el estudio, pero ya está acordado para la semana que viene, así que si vinieron por él, ya saben que la semana que viene va a estar con nosotros para hablar de las perspectivas electorales de Identidad Soberana, sobre todas las campañas, porque hay varias campañas que se están desarrollando al mismo tiempo, y para temas de actualidad que competen al gobierno y a la campaña electoral. Pero, bueno... cosas que pasan. A ver, en campaña puede pasar. Y viste que la agenda es media compleja. El hacerse un hueco para estar acá siempre es más que agradecido. Obviamente que el doctor Salle nos hizo llegar las disculpas correspondientes y ya reagendamos para el próximo martes. Pero por suerte tenemos otro tema que, gracias a la política de nuestro país... siempre tenemos una perlita como para poder ir afianzando y poder hacer el programa a programa. Hace un ratito, esto está prácticamente recién fresco salido. O caliente, depende de lo que quieran comer. Si es ensalada está fresquita y si es pan está todavía tibio. Sí, en realidad el tema es como comer pan duro esto, porque prácticamente es algo que está bastante fuera de foco. Hace un ratito, la senadora Graciela Bianchi, con todo este revuelo que por el tema de las fake news y viste ese ida y vuelta que tuvo con un programa de televisión porque no fue invitada y se refirieron a ella, bueno, hace un rato hizo un posteo en sus redes sociales en donde se refiere, por ejemplo, a lo que es el haber compartido contenido falso o, como se le dice hoy en día, las famosas fake news, en donde ella, por ejemplo, se refirió incluso a un posteo que tuvo hace un tiempo en lo que respecta, por ejemplo, a una joda en la que cayó y en la que ella misma compartió pensando que era una persona que trabajaba en un hospital, pero terminó siendo un actor porno que estaba solapado en una noticia falsa y que ella directamente no se encargó de chequear mínimamente de si eso era verdad o era mentira. Pero volviendo al caso... Pará, te voy a interrumpir para defender a la senadora Bianchi, y esto es sorpresivo, pero para que no digan que este es un programa sesgado ni nada, es totalmente objetivo. Ha caído la senadora como han caído dirigentes de todo el mundo en... ese es el izquierdo igual, pero es en el otro. Dirigentes de todo el mundo en fake news que utilizan o la cara de Jordi en este caso, la cara de Mia Khalifa cuando utilizan femeninas o de alguna otra actriz porno famosa, no conozco nombres, también con youtubers. Recuerdo que gobernantes de España han caído en bromas de Auronplay. Es muy natural que pase, podría llegar a haber una confusión, sobre todo cuando las noticias son positivas, se entiende la intención o la voluntad de compartir eso. Pero yo creo que lo de Bianchi es un problema por lo sistemático, no un problema por lo puntual. Sí, a ver, esto sistemático. Me gustó la palabra que usaste, porque también esto va de la mano en cómo ella se excusa en el por qué presenta este tipo de noticias, ¿no? Hace unos días se dio, por un lado, que ella compartió una noticia falsa en la que estaba involucrado otro senador, como es Óscar Andrade del Partido Comunista, del Frente Amplio, y que hacía referencia, por ejemplo, a dichos sobre Venezuela. Obviamente que ¿quién hizo este jueguito de generar la pequeña publicación, ¿no? Porque tomaba como referencia
como si fuera un posteo del diario El País y demás, o sea, le dieron como un cierto contenido, ¿no? Para, obviamente, que cayera en alguien en este tipo de información. Y la senadora, más allá de replicarlo y compartirlo, no solamente no sale a desmentirlo, sino de que también lo toma como si fuera cierto indirectamente. Que eso me parece que es lo más grave. Cuando nosotros estamos frente a este tipo de noticias falsas, ¿tá? Muchas veces quien genera este tipo de contenido tiene ese trasfondo de generar desinformación. Muchas veces hay gente que dice, yo no miro los informativos o no leo los diarios porque desinforman, pero el también, por ejemplo, repostear o reenviar o retuitear cosas en las que no somos capaces de saber si el trasfondo es cierto, es real, o sea, solamente le damos al clic para compartir y estar y sentirnos parte de este mundo digital, ¿no? Que obviamente va con las vorágines del tiempo y demás. Muchas veces encontramos de que noticias falsas entran como en esta bola de nieve, se le podría decir, de noticias, y después salir a desmentirlo o salir a quitar este tipo de temas sobre la mesa, genera que también sea también caldo de cultivo para otro tipo de cosas. Obviamente que si nosotros encontramos que la senadora ya cayó una vez, cayó 2 veces, y ahora cae una tercera vez, por ejemplo, y encima no se desmarca del hecho, o directamente no manda otro posteo y dice, ¿saben qué? Me equivoqué y lo que compartí es falso. Sino que al contrario, ella genera un ida y vuelta con mucha gente por redes sociales que también alimenta este tipo de errores, ¿no? Como decíamos, en un programa de televisión nombraron el caso, ¿tá? Y ella, en lugar de salir a desmentir el posteo original, lo que hizo fue generar un nuevo posteo en base a responderle a ese programa de televisión. Entonces acá entramos en un ida y vuelta que hace que, por ejemplo, este tipo de cosas hacen que la política sea un ámbito de descrimiento por mucha gente. Los porcentajes, por ejemplo, de personas, para tomar una de las últimas encuestas, que no saben a qué partido político votar o que directamente no están interesados en política, es altísimo. Entonces esto genera también de que aquellas personas que indirectamente quieran acercarse o quieran sentirse parte del mundo político, ya sea participando, ya sea tratando de generar instancias de información o directamente tratando de compartir sobre ciertas cosas, como puede ser en el caso de la senadora, hace que la propia política y los propios políticos muchas veces sean mal vistos por el resto de la población. Hay un montón de aspectos para evaluar en este tipo de actividades. Es una senadora, es la tercera al mando de este país. Es la mujer que cuando se va el presidente pasa a ser vicepresidenta y que cuando se va, digamos, ambos, es la presidenta. Es la tercera persona, la primera persona en la línea de sucesión, digamos, presidencial, y reivindica su supuesto derecho a compartir noticias falsas. Esto es durísimo porque, en primer lugar, se coloca como una especie de ciudadana superior, como diciendo, yo puedo compartir mentiras, no tengo ningún problema, tengo el derecho de hacerlo. Y en segundo lugar, también nos trata como ciudadanos inferiores, es decir, ustedes no lo pueden hacer, yo lo hago porque esto es guerra comunicacional. No es cierto lo que comparto, pero sería cierto. Vamos a entender esto. Ya hizo con el tema Venezuela varios posteos falsos, desde el sentido de decir, bueno, cuando se metió con... no me acuerdo el nombre de esta periodista. No, la periodista Denise Legrand. Denise Legrand también lo hizo. También, cuando dijo que Legrand defendía la presencia de tropas chavistas en otros lugares de América, ahora dice que parte del Frente Amplio o el Partido Comunista lo que quiere es el mismo gobierno que en Venezuela para Uruguay. Eso es una absoluta mentira. Primero porque el Frente Amplio ya gobernó 15 años y nunca tuvo un gobierno similar al chavista. No hay una dictadura en Uruguay, no hay un gobierno distinto, no hay una democracia ni siquiera distinta. Es una democracia representativa plena, una de las más plenas de nuestro planeta, por suerte. Entonces, decir que no es cierto, pero sería cierto, es
tan duro como decir que el gobierno, si ganara el Partido Nacional de nuevo, se legalizaría la pedofilia por penadez. O sea, no tiene ni sentido, ni pies ni cabeza, y lo único que hace es dañar la democracia. Daña la democracia y daña todo el sistema político. Y cumple una tarea que nosotros estábamos hablando acá, porque ya hemos hablado de Bianchi y de Da Silva, que es bajar el nivel de discusión política, porque en la discusión política más elevada están perdiendo. La coalición sabe que en este momento está cometiendo errores, que en este momento está perdiendo una posible repetición de gobierno, y en vez de decir vamos a elevar el nivel de nuestros agentes a la hora de salir a hablar, o vamos a tratar de enfocar la discusión en otro lado, dice vamos a distraer, vamos a sacar a nuestros perros de casa, a bajar al lodo, a ver cuánto tiempo resiste el Frente Amplio y terminar haciendo una elección de caca. Nene malo, caca, son el chavismo o nosotros. No tiene sentido. No es responsable, no debería ser legal, ni siquiera, pero en este momento lo es porque es una senadora, está protegida por sus fueros y tiene cierta potestad de hacer lo que hace. Sí hay que cuestionarnos cómo podemos llegar a este punto donde en plena campaña electoral se hace una conferencia de prensa o hace un video o difunde un descargo. Hace un video en sus redes sociales. Ojo, también hay que tener en cuenta que hace unos meses, por parte de todos los partidos políticos, se firmó un acuerdo en lo que respecta, por ejemplo, a el divulgar noticias falsas. Esto tiene la firma de todos los partidos políticos. Por el lado del Frente Amplio, lo primero que se dijo fue: se violó el acuerdo, el Partido Nacional debería tomar consecuencias y actuar sobre sus legisladores. No nos olvidemos, como decías vos, ella es la número 3 en la línea de sucesión. Hoy por hoy, ella es parte y partícipe del gobierno. Podrá no ser parte del Ejecutivo, pero es uno de los número 1 dentro del Parlamento. Pero para hacer otro paralelismo con esto, por ejemplo, y para que vean que esto no es contra Graciela Bianchi, sino que es contra la difusión de noticias falsas. En este momento, en Estados Unidos se está pasando prácticamente lo mismo. Donald Trump utilizó inteligencia artificial, en esta carrera también electoral contra Kamala Harris, utilizó inteligencia artificial para generar posteos en los que, por ejemplo, se publicita de que Taylor Swift es apoyante o es una de las personas que está detrás de la campaña de Donald Trump para que él pueda ser reelecto presidente. Es decir, se utiliza una figura pública que obviamente que ya en su momento lo dijo y se desmarcó totalmente de esto, porque una de las cosas que también hacía Donald Trump en la campaña presidencial anterior era utilizar su música. Ella misma le tuvo que poner un bozal legal, como se le dice, para que su música no fuera utilizada. Obviamente que esto también tuvo una repercusión y la gente, así como se difunden a través de redes sociales este tipo de noticias falsas, son las mismas redes sociales las que generan la defensa o el contraataque a este tipo de cosas. Obviamente que no es lo mismo que lo publique Graciela Bianchi a que lo haga Donald Trump, por ejemplo. Pero, para traerlo más cerca en la región, no nos olvidemos cuando en la campaña presidencial Bolsonaro y hoy por hoy el propio Milei en Argentina, son personas contumaces en este tipo de cosas. No es la primera vez, por ejemplo, para Javier Milei, no es la primera vez que se le achaca o se le critica por haber difundido algo sin haberlo chequeado antes. Me parece a mí que esto también es parte de los equipos de comunicación, ¿no? Porque no es lo mismo que vos lo hagas por tu red personal, ¿no? A que ya lo hagas desde la red ya prácticamente política o prácticamente institucional. Muchas veces hemos encontrado de que la propia política no es crítica de este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, decíamos que para Uruguay se firmó como un pacto, como un acuerdo, ¿no? En el que se comprometían a no divulgar noticias falsas, pero hasta el día de hoy, por ejemplo, han pasado ya varios días desde que Bianchi hizo el último posteo y demás, y sobre el que no ha reculado, porque lo que hace en sus redes sociales es reafirmar que lo que ella hizo está bien y que eso es lo que va a seguir haciendo. Pero lo que me preocupa a mí no es su posteo, sino que es
que la fuerza política a la que pertenece directamente no hace un paneo general o le dice solamente apliquémonos o tratemos de no difundir cosas falsas. Hace unos días, fuerza política no le pide que pare porque es la que porque es justamente la que le pide que lo haga. Sí, hace unos días, por ejemplo, le preguntaron a Álvaro Delgado sobre Bianchi, ¿tá? Y dijo que no le podía marcar las horas estando en redes sociales. A ver, cuando a vos te lo dice un candidato a presidente y te lo dice en tono sarcástico, ¿tá? Cuando te dice directamente, y lo cito, le voy a poner horarios, ¿tá? Esto también atenta indirectamente contra la política y contra el sistema democrático. Porque el generar desinformación es una nueva forma de hacer política. El tema es que hay que empezar a tener más firmeza a la hora de que se divulgan cierto tipo de comentarios, porque muchas veces corremos con el riesgo de, por ejemplo, de que un posteo de X legislador se vuelva tendencia. Y eso directamente después, ¿cómo hacemos para que la persona que cree que eso es verdad o que directamente fue dicho por tal persona sea desmentido? Hoy por hoy no encontramos un mecanismo de que, por ejemplo, no hay una multa, no hay una censura, no hay algo que diga, o no hay un filtro que diga que ciertas cosas no son reales y que eso también... Ojo, es parte de la libertad el difundir lo que cada uno quiera, pero también cuando ya lo haces con otro tipo de ímpetu o con otro tipo de fines espurios, se podría decir, ¿no? Porque ella directamente dice, yo sé que es falso, pero lo voy a difundir igual. Ese es el gran problema. Hay una cosa que es muy notoria. Yo, al menos creo que el ejercicio de una ciudadanía inteligente es, bueno, yo para votar tengo que pensar qué gobierno o qué partido prioriza más la inversión en educación. ¿Por qué? Porque este tipo de fake news uno puede adjudicarlas a una falta de ciudadanía digital, a un error en la ciudadanía digital de quien las difunde o a malicia. Uno podía adjudicárselo a Graciela Bianchi a falta de ciudadanía digital. De hecho, cuando comenzaste el tema yo esbocé una defensa, pero esbocé una defensa que es un centro para ahora. Es decir, cualquiera puede caer en difundir una buena noticia de que un levantador de pesas uruguayo desconocido triunfó y obtuvo un diploma en las Olimpiadas y que sea la foto de un actor porno. Sí, uno puede caer, porque uno no chequea o no puede chequear todo lo que hace. Ahora, cuando uno es un agente de formación de opinión, como un senador o una senadora en este caso, y hace una conferencia reivindicando que publica a sabiendas información que es falsa, estamos ante malicia. Y esa malicia no se puede detener, porque a una persona que es agente de opinión y comete errores, se lo puede educar en las herramientas digitales para que sepa chequear, para que no caiga en cualquier cosa, para que le pregunte a otra persona antes de apretar tweet, che, ¿esto será real? Pero si es malicia, no. ¿Cómo se frena la malicia de aquellos que dispersan las noticias falsas? Bueno, educando al receptor, no educando al emisor, porque el emisor está de forma maliciosa divulgando este tipo de cosas. El receptor es el que tiene que estar educado y con las herramientas como para chequear. Y el receptor es el que tiene que castigar al que recibe las noticias falsas. Hay una cuestión en las redes que es un problema, pero que bueno, las redes son como un casino digital que premian este tipo de actividades, que es genera la indignación de quien está informado y ese informado responde diciendo no, eso es mentira. Bueno, eso genera interacción y esa interacción lo divulga cada vez más a quienes no están informados. Entonces, la solución es informar al receptor y no replicar estos ataques informativos que son la dispersión de fake news. Educar al receptor va en lo que nosotros hablábamos, en herramientas digitales y también en la educación formal. Porque al final del día, el voto de un terraplanista y el voto de un ciudadano educado valen lo mismo. Valen lo mismo. Y nadie quiere que el país esté gobernado por a quien le llega de mejor manera con noticias más falsas o con flyers más modificados a una caterva de personas que están envueltos en conspiraciones o en falta de educación formal.
porque le hace daño al país. Entonces, la solución es educar al receptor, la solución es chequear lo que se recibe y no darlo por válido porque lo difunde un actor gubernamental. Acá tenemos el ejemplo de la Tercera al mando del país, que lo difunde a sabiendas y lo reconoce. ¿Cuántos más hay que no lo reconocen? ¿Recuerdan la foto de, cómo era el recital este famoso, Woodstock, que había compartido Gandini, o la carretera rota en Brasil, o la foto de Petro con Pablo Escobar, que había sido totalmente modificada? Luego se modificaron fotos para hacer aparecer a Tabaré Vázquez en eventos de la dictadura. Las fake news existen hace mucho tiempo. El Partido Colorado se construyó en la divulgación de fake news porque hizo todo el anticomunismo de la Guerra Fría durante 40 años para seguir gobernando, diciendo que si ganaba el Frente Amplio se llevaban los niños a Rusia y venían los tanques de la URSS a sostener el control en las calles del Uruguay. Las fake news son muy antiguas. La única solución al día de hoy es educarse uno mismo. Es prácticamente como que si viene una nueva pandemia de coronavirus, digamos, nosotros esperemos a que eduquen a la gente a no estornudar. Y en realidad hay que educar a la gente a usar tapabocas. ¿Tá? El problema es ese. Hay que apuntar siempre a la construcción de ciudadanía digital responsable, a la educación del receptor, a elevar el nivel para que quienes son agentes dispersores de fake news no encuentren eco o tengan que dejar de hacerlo para seguir siendo interlocutores válidos en la sociedad. Antes de irnos prácticamente ya a la pausa publicitaria, les voy a leer la frase textual de lo que dijo Bianchi en este último posteo. Y la cito. Ella dice lo siguiente: lo voy a seguir haciendo y me hago cargo. Y no busquen la censura porque yo soy liberal y el partido al que pertenezco es liberal. ¿Tá? Obviamente está hablando del Partido Nacional. Los periodistas, los operadores, los malintencionados no tienen patente de corso para hacer lo que quieran. Esto es lo que dice Bianchi. Cuando prácticamente a alguien se le dice que tiene patente de corso, lo está tratando prácticamente de pirata. ¿Tá? Y esto es una de las cuestiones que también hacen al ataque sistemático, por ejemplo, contra periodistas. Porque ella lo que hace cuando sale a criticar al programa de televisión, que la cita y cita su propio tweet y la propia información que ella divulga, ella lo que hace es salir a atacarlos a los periodistas y decirles, si quieren hablar de mi persona me tienen que invitar. ¿Tá? Esto también hace a la imagen que ella da. ¿Tá? Porque cuando, es lo que decías vos, Lucas, a ver, cuando no está ni la calle Pou ni está Argimón al frente del gobierno, quien queda en funciones y es la cara visible y es la que lleva las riendas del país es Graciela Bianchi. Entonces hay que empezar como a medir y hay que empezar a tener cierto trabajo fino, ¿tá? Por parte del resto del grupo parlamentario, principalmente por su partido político, para criticar este tipo de accionar. Pero ahora sí, vamos a cumplir con la pausa publicitaria y seguimos hablando de lo que respecta a las fake news y cómo afectan a la política y al día a día de nuestro país. Seguimos en Punto Crítico, tratando de hacer un programa que da buena información o siendo crítico realmente sobre los temas que importan. Veníamos hablando en el primer bloque en lo que respecta, por ejemplo, a la divulgación de noticias falsas por parte de legisladores en nuestro país. Encontramos también de que no es el único caso, o sea, no es que solamente pasa en Uruguay. Veníamos nombrando, por ejemplo, casos como los de Donald Trump, como los de Bolsonaro, como los de Milei. Incluso tomando, por ejemplo, como referencias publicaciones que se hacen dentro de lo que sería nuestro sistema político, en donde tenemos, por ejemplo, políticos que divulgan lo que son pozos en rutas nacionales de otros países y les hacen pasar como si fueran de nuestro país, o de que directamente utilizan información falsa para tratar de atacar a otros legisladores. Nosotros nos tomamos a la tarea de tratar de saber cómo es que se puede atacar, cómo es que se puede hacer esta contradefensa frente a la fake news, algo que obviamente que está avanzando, avanzan las redes sociales, como decíamos, avanzan
los tiempos o se dan la divulgación de noticias y de información mucho más rápido que hace, por ejemplo, 20 años. Y esto capaz hace a que muchas veces no tengamos o no encontremos un espacio, por ejemplo, para tomarnos unos segundos y poder realmente hacerle frente al poder chequear este tipo de información. Por ejemplo, hay una página que se llama Observatorio de Medios, que es de nuestro país, en donde ellos se toman a la tarea, por ejemplo, de presentar una serie de ítems, ¿no?, que hacen a la propia corroboración de una noticia. Obviamente que esto no significa que en todos los casos se pueda corroborar el total de estos casos, sino de que se le debe hacer un seguimiento estricto, ¿no?, y saber de que esa noticia puede variar porque muchas veces alguien está haciendo un comentario sobre esa noticia y, como decíamos, se puede generar como un efecto de bola de nieve. Pero también este tipo de divulgación de noticias falsas es conocido también como un tipo o una forma de desinformar, ¿tá?, o de alterar y generar hechos alternativos, que muchas veces se utiliza con mayor frecuencia, ¿no?, cuando se describen historias que son completamente inventadas o que directamente quieren tener una incidencia sobre cierto tema, como por ejemplo pasaba, como decíamos, con la legisladora, que hacía una deformación de la realidad y difundía noticias en lo que respecta a dichos de un legislador sobre, por ejemplo, lo que pasaba en Venezuela. Obviamente que hay un objetivo de fondo, ¿tá?, y hay un abanico de tipos de fake news. Pero, por ejemplo, cuando esto ya se utiliza y es tomado por un medio de comunicación, por ejemplo, ha pasado en varios programas de televisión en varios países, donde se difunden este tipo de fake news. Entonces, los que se suponen que son los que te tienen que dar información fidedigna, chequeada, corroborada, como le quieras decir, son también agentes de desinformación. Hay un problema ahí. Sí. Hay un problema que es que se choca entre los formadores de opinión, los comunicadores, el periodismo. Yo creo que el problema más grave acá es cuando los medios no ejercen su rol. Su rol es el de informar desde la ética periodística, es decir, hay que informarlo chequeado. Entonces, cuando un agente formador de opinión distribuye una fake news de este tamaño, los medios no pueden decir, tal persona dijo esto. Porque lo que están haciendo es apartarse de una falta gravísima y tenemos que aspirar a un nivel ético un poco más alto y decir, tal senadora compartió una noticia falsa. Porque cuando uno como periodista recibe una pista, una fuente le dice algo, uno no puede decirlo porque su fuente se lo dijo. Tiene que chequearlo, tiene que conseguir al menos 2 chequeos más que digan la misma información de gente que por lo menos no esté involucrada, para que la información sea verosímil. Entonces, no podemos decir, si lo dijo, vamos a cambiar, vamos a decir, si lo dijo Oscar Andrade, es cierto, porque es un senador, entonces lo divulgo como noticia. No va por ahí. Hay que chequear esa información como cualquier otra y hay que tratar de no ser un replicador de noticias falsas de tal nivel, escondiéndose en que quien hizo eso o quien cometió esa falta ética es otra persona. Hay que tener cuidado. Pero quiero también involucrar un poco la audiencia porque estamos recibiendo mensajes al 099-482-376, como ustedes saben. También nos pueden mandar MDs por Twitter, @puntocriticouy, y contarles que es la primera vez, el primer programa que podemos decir que tenemos Instagram. Punto Crítico Uy también, así que se suma esa red al espectro de vías de comunicación que tienen para con nosotros. Síganos, comenten, charlen, mándenos preguntas a través del privado. Y acá tengo intervenciones que a mí me parecieron interesantes, muchas repiten un poco lo que dijimos nosotros, está bueno coincidir, pero quiero ver, Gonzalo de la Mondiola dice, sí, lo que se comparte es cierto, por más que no haya pasado aún, y ahí como que cortó. Yo lo que entiendo acá es como pregunta es, bueno, pero si lo que comparte es cierto o que no haya pasado. A mí me parece un poco complejo. ¿Cómo sabes que algo que va a pasar en el futuro es cierto o no es cierto? Y creo que se refiere un poco a lo que decíamos de lo último, el Frente Amplio quiere un gobierno como en Venezuela. Me parece que es una locura. Me parece que uno puede decir lo que siente, pero no puede compartirlo como un hecho o no puede inventar declaraciones de otra persona afirmando que dijo algo. Uno puede decir, para mí el Frente Amplio quiere esto, o para mí el Partido Nacional quiere esto. No puede inventar un flyer con la declaración de otra persona en donde supuestamente lo dice.
me parece que cambia totalmente el enfoque. Lucía de Nuevo París pone, lo hacen todos. No tenía muchas ganas de escribir Lucía hoy, pero dice algo que también es cierto, ese descreimiento que se genera en la clase política termina generando esto. Bueno, tal, lo hacen todos, entonces a todos se lo soportamos, porque no tenemos alternativa. Me parece que es peligroso eso también. Y Gustavo de La Blanqueada pone, si funciona, ¿por qué lo dejarían de hacer? Y me parece que Gustavo da con el clavo. ¿Por qué lo dejarían de hacer? Porque Graciela Bianchi llegó a donde está compartiendo noticias falsas. Y llegó bastante lejos. Sí, a ver, no, para no tomarlo como un factor contra ella, rescato y sigo hablando de, por ejemplo, de que si este proceso de desinformación, ¿no?, directamente se observa, ¿no?, en personalidades de la esfera pública, que se supone son nuestros garantes en este sistema democrático y de partidos, ¿no?, que son quienes emiten, porque en este caso ella es una de las que crea el mensaje, ¿no?, y lo divulga. Y vuelvo a rescatar y vuelvo sobre lo mismo. Al no decir me equivoqué, lo que compartí es falso, ella da a entender de que directamente hay una incidencia de fondo que ella estaba buscando. Esto mismo es un peligro, como decíamos. La propia senadora en su momento compartió en sus redes sociales también un tuit, por ejemplo, en donde hacía afirmaciones sobre la hija de Danilo Astori, Florencia Astori, ¿tá? Y acá es a lo que voy. Ese posteo en Twitter tuvo casi 400 me gusta en su momento, ¿tá? Y hubo más de 100 personas que lo replicaron. ¿Ah? Entonces acá es donde la desinformación se amplifica muchísimo más. Si nosotros no llegamos a hacer por lo menos el decir de dónde sacamos la información o de directamente en dónde la encontramos, tratemos directamente de hacer el ejercicio de tratar de verificarla antes de compartirlo. Yo sé que los tiempos de las redes sociales son demandantes y muchas veces para sentirnos parte del tumulto de la red social, muchas veces retuiteamos o compartimos o reposteamos algo prácticamente sin chequearlo. Esto yo creo que también, como todo aspecto tecnológico, por ejemplo, bien utilizado tiene sus repercusiones y tiene su llegada real, pero mal utilizado también puede ser un arma de doble filo y puede ser algo muy complicado de generar o de directamente desmontar a la hora de encontrarnos frente a algo que sabemos que es falso. Obviamente que muchas veces este tipo de información falsa también va de la mano con otras cosas, porque por ejemplo, hoy por hoy las estafas, por ejemplo, a personas mayores que llegan a través de un WhatsApp, ¿tá?, que directamente confían en que un familiar les mandó un mensaje y demás, hace también al cómo las redes sociales, y esto incluyo todo lo que tiene que ver al internet y a las formas de comunicación, hoy por hoy si no chequeamos o no tratamos de tomar las cosas con un poco más de calma, podemos ser rehenes de una situación un poco más desfavorable. Para que vean que no es solamente una publicación, sino que, por ejemplo, un mensaje que nos puede llegar, como decíamos, por WhatsApp, puede afectarnos económicamente, por ejemplo, porque en los casos que se vienen dando de un tiempo para acá, de personas que reciben un mensaje de texto creyendo que es un familiar, ¿no?, o un WhatsApp, y que luego son estafados, también van en aumento. Eso también hace de que no creamos todo lo que recibimos por redes sociales, sino de que tratemos de bajar un poco la velocidad o tratemos de tomarnos un poco más con calma el cómo manejamos la información. Yo recuerdo que cuando empezó un poco el boom, estoy hablando de 2008, capaz 2010, las generaciones un poco más grandes decían cuidado con las redes que son un peligro y ustedes no las saben manejar porque son chicos, y yo creo que hoy en día los más peligrosos son los veteranos. Comparten cada cosa, ves la generación de entre 40 y 60 años, te creen cualquier cosa,
cualquier cosa, te vienen con el celular y te dicen, no, mirá, hubo un terremoto acá en Argentina hoy. ¿Pero por qué? No, porque lo vi en TikTok. Pero por favor, ni siquiera haces el cuidado de mirar la fecha de publicación de lo que estás mirando. Es muy difícil, hay una enorme falta de ciudadanía digital. O por ejemplo, el mismo video replicado en diferentes países, ¿no? Con diferentes trasfondos, aplicado, por ejemplo, para seguirlo teniendo en cuenta a términos políticos, tratando de buscar tener cierta incidencia en gente que está tratando de informarse, pero que a la larga termina siendo desinformada. Sí, uno no exige demasiado. Yo recuerdo hace un par de años, ya cuando empezó la operación militar especial en Ucrania, vino mi madre en el living y me dice, mirá, Lelo, acá estoy contando una infidencia, mirá este video, mirá lo que está pasando, y era un video de un F-35, un avión norteamericano, tratando de escapar de las balas de un arma que también era norteamericana, antiaérea. Y le dije, pero a ver, mamá, ese avión no es ruso, esa arma no es rusa, es claro que es un videojuego. Y dice, la verdad no me di cuenta. Y uno llega a la conclusión de que los que no son nativos digitales son los menos expuestos a las mentiras. Son aquellas generaciones que no han sido nativas digitales las que están lidiando con muchísimo problema a la hora de chequear información, verificar la fuente, entender qué es falso y qué no. Tampoco aportó mucho Twitter generando el aprobado, el verificado monetario. Es muy fácil falsificar información y es muy fácil que se generen corridas informativas que generan comportamientos muy complejos y de las cuales agentes políticos que no tienen profundidad, no tienen teoría, no tienen qué presentar por sí mismos, terminan atándose como estrategia de campaña. Mentir y obtener votos solamente porque son los menos despreciados, cuando en realidad uno debería aspirar a otra cosa en la campaña política. Es cuestión de nosotros castigar este tipo de comportamientos y elevar otro tipo de comportamientos y entender que la ciudadanía digital la tiene que construir uno mismo porque es el escudo que tiene a la hora de ser bombardeado. Yo creo que todos usamos varias horas el celular al día y estamos siendo bombardeados por información, muchísima de la cual es falsa, y es necesario por lo menos elegir determinados puntos de anclaje que te permitan decir, bueno, yo en esto confío. Entonces, si leo algo y no tengo a quién preguntarle, bueno, en este medio confío. No le estamos diciendo en qué medio confiar. Elijan determinadas instituciones, determinadas cosas, determinados elementos. Pueden ser seres humanos o pueden ser, no sé, yo confío en el país, digámoslo, ¿no? Que ya sería un error, pero por lo menos decir, entonces si leo esto, voy a tratar de chequearlo o voy a ver si también lo compartió mi medio de confianza para ver si hay por lo menos dos voces diciendo lo mismo. Porque uno no puede terminar siendo un replicador de determinadas aberraciones que la verdad a veces sorprende el nivel de poca construcción, no hay poca elaboración de fake news. Sí, a ver, esto que vos decías, por ejemplo, para tomarlo, por ejemplo, con un diario, no es algo nuevo el tema de la fake news. O sea, varias décadas, capaz, incluso hasta siglos atrás, si yo quería hacer una publicación en un diario, ¿no? O una noticia falsa, por ejemplo, para generar un rumor, ¿tá? De que tal empresa en tal país va a liquidar sus activos y va a vender todo. Eso obviamente que tiene un trasfondo y hace de que las noticias falsas y lo que hoy conocemos, como decíamos, como fake news, no es algo nuevo, sino que las formas en que las fake news se difunden ha avanzado en velocidad. A ver, obviamente que gracias al internet y a las propias redes sociales, como decíamos, la velocidad de propagación es mucho más rápida, capaz. Y esto también es en parte a que el uso de las redes sociales están instauradas, son universales hoy por hoy. Muchas veces son fáciles de utilizar y muchas veces son gratuitas. Por ejemplo, vos nombrabas los de Twitter, que hoy hay que pagar para tener el verificado y demás. Pero generalmente nos manejamos dentro de los que son los perfiles gratuitos. Esto también hace de que muchas veces, en la propia actualidad, la pérdida de la centralidad, ¿no? En lo que tiene que ver, por ejemplo, a la fuente o a la posibilidad de una viralización, hace que también haya una disminución en lo que tiene que ver al interés por la propia veracidad de la noticia, ¿no? Y por la propia capacidad de los lectores de identificar si es falso o no. A ver, muchas personas, como decíamos, se informan a través de las redes. Las fake news hoy por hoy son consecuencia y tienen consecuencias políticas directas.
que era lo que decíamos, ¿no? Que una senadora divulgue noticias falsas, eso también hace que muchas veces las noticias tengan que tener un segundo, como decías vos, Lucas, una segunda campana para saber si la noticia es real o no. A ver, que se trabaja sobre el generar desinformación, obviamente, ¿está? Y esto muchas veces, como decíamos, viene de la mano, por ejemplo, en lo que tiene que ver a los ataques a través del Internet, por ejemplo, a las organizaciones, a las personas. Y estos muchas veces podrían ser considerados ataques ideológicos, ¿tá? Con el fin, como decía Lucas, de desacreditar a ciertos actores sociales o políticos. Que la senadora haya divulgado algo y haya citado a otro senador y haya dicho que es del Partido Comunista, tiene una incidencia y tiene un trasfondo. Eso es a lo que hay que ir. Y eso es lo que hay que condenar, porque muchas veces esto genera ciertas repercusiones que indirectamente terminan ensuciando o manchando a terceros, ¿tá? Y que terminan metiendo a todo el cuerpo político en la misma bolsa. Hace 3 meses que estamos con este proyecto de Punto Crítico como acompañamiento de la campaña. No es la primera vez que hablamos de fake news. Estamos ya a 20 de agosto, estamos a 2 meses de tener que ejercer nuestro voto y es muy importante, no importa a quién votar, sino votar en función de datos reales. Acá no se le dice hay que votar a Salle, hay que votar a Ojeda, hay que votar a Delgado, hay que votar a Orsi o hay que votar a otro candidato. No se le dice. Acá lo que se dice es traten de sustentar sus votos en datos reales, nada más. ¿Por qué? Porque su voto, aunque a alguno le parezca que no es importante, es absolutamente trascendental para la vida de todos los uruguayos y de quienes están en Uruguay. Déjame agregarte algo, Lucas, a esto que vos decís. Señora que está del otro lado de la cantora. En el único momento en el que todos somos iguales y valemos lo mismo es a la hora de votar. Todos valemos uno, ¿tá? Por eso es que el tratar de generar una idea, tratar de informarnos a la hora de que nuestro voto valga, como decía Lucas, es muy importante. Entonces hay que tratar de tomarse en cuenta el cómo llegamos a ese momento y de qué forma llegamos a ese momento. Y piensen que si uno no se informa y no vota bien, termina siendo gobernado por aquellos que los terraplanistas o los que creen que la luna es una es una holografía o es una imagen, o los que creen que las nubes son plantadas, o los que creen que nos gobiernan reptiles, van a terminar decidiendo su gobierno. Y yo no sé quién quiere que sus vidas, la vida de sus seres queridos, la vida de su posible descendencia, si quisieran o la tuvieran, esté en manos de algo que fue decidido con tanta irresponsabilidad. Entonces es tarea nuestra tratar de trabajar o tratar de meterle o tratar de no, por lo menos no replicar determinadas fake news que son primero evidentes y segundo son muy dañinas, porque nunca sabemos a quién pueden llegar oídos y decir, mira, no, para mí esto es real. Es muy difícil construir ciudadanía digital, es más difícil aún para alguien que no es nativo, pero es una tarea hiper necesaria que construye democracia y que al darnos cuenta y al constatar, porque nos lo dicen en la cara en una conferencia de prensa, que nos divulgan informaciones falsas por gusto, solamente nos queda el arma defensiva, que es protegernos a nosotros mismos, convirtiéndonos en ciudadanos que sepan distinguir o que sepan por lo menos los mecanismos para buscar si lo que van a replicar o lo que les preocupa o lo que sucedió o lo que puede suceder es cierto o no tiene sustento ninguno. Sí, sumo a esto último que decías vos, que también hay que hacer, no solamente desde el aspecto político y desde el sistema político, una crítica a esto, sino que también desde el periodismo y la gente que hace a los medios de comunicación, también hay que hacer una autocrítica de cómo se difunde la información y qué tanto se difunde la información. Escuchándote, por ejemplo, no nos olvidemos, cuando hace poco se difundió, por ejemplo, un recorte de una película para decir que eran las formas en que se torturaba en Venezuela. No, que obviamente ¿y cómo ese programa se disculpó diciendo las imágenes no son reales, aunque es lo que está pasando? A eso es lo que voy. A eso es lo que voy. El antes importa. El durante también importa. Pero el después también importa.
¿Por qué? Porque la forma en la que vos salís de esta situación, así como a nosotros nos puede pasar de que un día le erremos a un dato, le erremos a un nombre, nos pueden hacer la crítica, nos pueden decir, che, le erraron en este dato, estaría bueno que se retracten, o que traten de dar con ese número o con ese nombre de forma fehaciente. Eso creo que también es parte de que del otro lado la persona tiene un interés en informarse y en que capaz son estos micrófonos lo que hacen que tomen recaudos a la hora de informarse, y que son los propios periodistas o aquellas personas que tratamos de hacer medios de comunicación o formas de comunicación los que tratamos de generar ciertos impactos. Y por eso es que también hacemos y hacemos este llamado, como decían con Lucas, a que tengamos unos segundos antes de replicar algo en las redes sociales para chequear si realmente es verdad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros repliquemos capaz que no tiene incidencia en nuestro grupo de amigos, pero capaz que tiene incidencia en una vecina o en un vecino o en un familiar que sí cree que lo que nosotros estamos divulgando es verdad. ¿Por qué? Porque primero que nada confían en nosotros. Y eso hace de que lo difundió o lo reposteó o me lo mandó fulanito. Hace que muchas veces sea algo que ante el chequeo de la información confiamos primero en quien hace esa divulgación de información. Si nosotros logramos que un voto sea más pensado o se sustenten más hechos, o por lo menos la persona que decide ese voto diga, no, pero quiero ver si esto que dice o no voy a votar porque si gana el otro vienen los aliens. No, voy a votar porque creo que su propuesta o su línea programática me interesa más. Eso es lo que tiene que hacer, votar al que usted quiere porque esa persona lo convenció de que es la mejor opción, no porque la convenció de que es la menos peor. No porque le dijo los otros son peores. Trabaje en construir, en decidir una alternativa o en poner el voto por quien usted quiere que lleve este país adelante en base a las propuestas, no en base a si pasa... Es una aberración que alguien diga, no, porque como Penades era pedófilo y era del Partido Nacional, le voy a votar el Frente Amplio porque si no va a haber más pedófilos. No, mentira. O sea, vamos a trabajar en, si quiero votar el Frente Amplio, tengo que mirar las propuestas del Frente Amplio, tengo que tratar de acceder a su programa. Si voy a votar el Partido Nacional, tengo que tratar de votarlo por las propuestas del Partido Nacional, no porque Graciela Bianchi dice que si gana el Frente Amplio revive Chávez y viene de dictador Uruguay. Tenemos que tener esa capacidad de decir, lo quiero votar por activo y no por pasivo, o sea, quiero votar por lo que me proponen ellos que van a hacer y no porque me dicen los otros son peores. Si no, el ejercicio democrático termina votando a quien logra difundir la mejor fake news, cuando en realidad tendría que votar a quien logra proponer las mejores propuestas, valga la redundancia, para lo que se viene en nuestro país o para lo que queremos que se venga en nuestro país. Entonces, Punto Crítico desde el principio intenta ser una ayuda, un acompañamiento, un pilar en el que pivotear y sostenerse a la hora de decir, esto capaz que no es real, o esto capaz que no está bueno, o esto capaz que es real, quiero verlo. Quiero ver si lo hablan, quiero ver si lo chequean. Para eso tenemos el equipo de 72 politólogos que hoy se sacaron de la galera un programa que tuvo que salir a último momento tras el desentendimiento con el invitado, que los vamos a tener la semana que viene. Pero les agradecemos a todos, a los mensajes, que son unos cuantos, muchos coinciden, entonces los dimos por leídos a la hora de hablar nosotros, pero sigan contactándose. Recuerden que ahora estamos en Instagram, .crítico.uy, en Twitter, .crítico.uy, en YouTube y en Spotify también somos .crítico.uy, y a través del WhatsApp por el 099-482-376. Estamos llegando ya al final. Sí, dejarles como comentario final, les vamos a compartir en las redes sociales, que en la PNUD de las Naciones Unidas se valoró bastante este pacto político que firmaron los partidos de nuestro país. Este pacto que fue firmado en abril de este año, nosotros les vamos a dejar allí el link para que ustedes puedan ver quiénes fueron los partícipes, cómo se llegó a esto y qué es lo que estos partidos firmantes se comprometen acordar
y en qué mecanismo van a tratar de encontrar para que lo que son las fake news sean atacadas o sean por lo menos criticadas por parte del sistema político. Así que nos despedimos por esta semana. Nos encontramos el martes que viene, acá de nuevo en Radio Fénix, la 13:30 AM del dial, a las 18:30, para una nueva entrega de Punto Crítico.